El Kremlin ya no despide ministros, les está dando una oportunidad. Y cuando esa oportunidad se acaba, el resultado es trágico y definitivo. La dimisión de un alto funcionario ruso ya no es una opción, sino una sentencia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, una declaración de guerra económica sin precedentes, Donald Trump no perdona ni a aliados ni a rivales. Sin excepciones, sin piedad. ¿Qué llevó a esta repentina escalada? ¿Por qué ahora? ¿Y quién será el primero en sentir el peso de estas brutales sanciones? La tensión política estalla en todos los frentes. La extrema derecha europea, alguna vez radical e intransigente, adopta de repente un discurso civilizado. ¿Han abandonado sus convicciones o simplemente están disfrazando sus verdaderas intenciones? ¿Qué hacen en las sombras mientras sonríen para las cámaras? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos, y las consecuencias, más devastadoras. Un nombre surge en medio de un escándalo criminal. ¿Quién podrá detener el avance sobre otra nación soberana? ¿O se ha acabado el tiempo y lo que nos espera no es una amenaza, sino una invasión disfrazada de retórica? No se trata de una maniobra política, sino de un plan meticuloso para dominar, controlar y subyugar. Los fantasmas del pasado resurgen con toda su fuerza. Los comunistas piden el regreso de Stalingrado, idolatran a Stalin y declaran a la Iglesia agente extranjero. Mientras tanto, el sur arde en llamas, el norte se ahoga en inundaciones y tormentas sin precedentes. Europa está desgarrada, no por divisiones ideológicas, sino por una crisis que va más allá del clima. Es el colapso de dos mundos en un solo territorio, un continente que vive, al mismo tiempo, un caos ambiental y una guerra silenciosa por el poder. Todas las novedades que no puedes ignorar este lunes, 7 de junio. Información urgente, detalles exclusivos y análisis que van más allá de lo obvio. Estás siguiendo las noticias de Nesta, la fuente más rápida y precisa de información entre bastidores sobre Rusia, Bielorrusia, Ucrania y los conflictos que sacuden el planeta. Antes que los demás, con una claridad que nadie más ofrece. Todo lo que necesitas saber, hoy, ahora. Los acontecimientos se desarrollaron de forma sospechosa, casi cinematográfica. El lunes por la mañana, Roman Starovoyt, exgobernador de la región de Kursk y recién nombrado ministro de Transporte ruso, fue destituido de su cargo. Por la noche ya era hombre muerto. Fuentes cercanas a Siod lo confirman, suicidió en su residencia de Odinsovo. ¿Pero convence la versión oficial? Miles de millones de rublos desviados de Kursk llegaron a Moscú, y Putin, después de menos de un año en el cargo, despidió a Starovoyt sin dudarlo. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Sus antiguos subordinados ya se están pudriendo en prisión, acusados de malversación de más de 1.000 millones de rublos. Desde hace meses, los rumores en el Kremlin eran claros, solo un milagro los salvaría. El milagro no llegó. El invierno pasado, su salida era cuestión de tiempo. Starovoyt se convirtió en un blanco fácil, su nombre brillaba como un faro junto a un caso criminal monumental. ¿El esquema? Malversación de miles de millones durante la construcción de fortificaciones fronterizas, precisamente cuando comandaba Kursk. Su exmano derecha, Alexei Smirnov, ya está en prisión, al igual que el vicegobernador Alexei Didov y el empresario Dmitry Spiridonov. Todos enfrentan cargos que podrían conducir a su muerte. Ahora, el favorito para asumir el cargo es Andrei Nikitin, exgobernador de Novgorod y actual viceministro. No por casualidad dejó su cargo en febrero, se estaba preparando el camino. Es un honor y una responsabilidad, afirmó, prometiendo acelerar el desarrollo del sector. Pero la prisa, en este caso, huele a desesperación. Mientras tanto, al otro lado del océano, la guerra económica se intensifica. Trump declara abiertamente, quien apoya a los BRICS pagará un alto precio. Durante la cumbre del bloque en Brasil, donde los líderes lanzaron un manifiesto anti-israelí y pro-iraní, el expresidente estadounidense respondió con una amenaza contundente, impuestos del 10% sobre cualquier país que desafíe los intereses estadounidenses. Sin negociación, sin tregua. Sin excepciones, advirtió en su perfil de Truth Social. No es la primera vez. Trump ya lo había advertido. Si los BRICS crean una moneda que rivalice con el dólar, los aranceles sobre sus exportaciones subirán al 100%. Su mensaje fue claro, quien intente sustituir el dólar puede decir adiós a Estados Unidos. El Kremlin, al principio,
minimizó la idea de la moneda alternativa, calificándola de prematura. Incluso se ofreció a explicar la agenda de los BRICS a Trump. Pero el tono cambió. Ahora la respuesta es sencilla: el bloque no retrocederá. El gobierno brasileño condenó las violaciones iraníes, como lo hizo con Ucrania, pero el discurso unificado de los BRICS, que omitió el nombre de Estados Unidos, pero dejó claro el objetivo, envió un mensaje. La gota que colmó el vaso llegó cuando Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa, que recientemente fue recibido en la Casa Blanca, reforzó: el sur está en ascenso. Según él, los BRICS ya representan el 40% del PIB mundial, frente al 29% del G7, y casi la mitad del crecimiento económico mundial. Las cifras, por supuesto, proceden de Moscú. Pero la expansión del bloque es innegable. Indonesia entrará en 2025, Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos ya se unirán en 2023. Washington, sin embargo, no pierde el tiempo: cualquiera que desafíe al dólar lo pagará caro. Muy caro. En Ucrania, la guerra adquiere contornos grotescos. El ejército ruso, humillado en el pasado por los tractores que arrastraban sus tanques destruidos, ahora declara la guerra a la maquinaria agrícola. No es una broma, es una tragedia. Un dron ruso arrojó explosivos sobre un tractor en Pereyaslav y mató al operador. Otro crimen de guerra, otra vida arrebatada por una estrategia que roza el absurdo. Pero la crueldad no termina ahí. Solo en junio, la región de Jersón fue blanco de más de 7.300 proyectiles. El balance: 29 muertos, entre ellos un niño, y 255 heridos. El 1 de junio un hospital fue bombardeado y 8 personas resultaron heridas. La barbarie se ha convertido en una rutina. Las próximas elecciones prometen ser las más sucias de la historia. Intentarán eliminarnos, pero por cada 5 de sus planes, nosotros tenemos 125 estrategias, advierte un oligarca fugitivo. En Moscú, los líderes del bloque Victoria, el proyecto político del magnate Ilan Shchie, acusado de financiación ilegal, se reúnen para trazar el futuro de Moldavia. Encabeza la lista Yevgenia Gutsul, una figura controvertida vinculada a Shchie, que promete derrocar al régimen fascista y convocar elecciones anticipadas dentro de 6 meses. Democracia es el lema, pero los métodos levantan sospechas. Mientras tanto, dentro de Moldavia se está creando una mega alianza pro-Kremlin, que une a las fuerzas de izquierda y a los aliados de Shchie. Igor Dodon, líder de los socialistas y expresidente, admite negociaciones. El discurso de Shchie en Moscú, sin embargo, revela el juego: cuando la extrema derecha abandona el radicalismo, ¿qué queda? ¿Lealtad a Moscú? ¿Dinero ruso? ¿O simplemente una fachada para ganar poder? En Alemania, el Partido Alternativa para Alemania, AfD, está intentando reinventarse. Después de escándalos, acusaciones de extremismo y la calificación oficial de amenaza a la democracia por parte del servicio secreto local, el partido adopta ahora un código de conducta. Los diputados deberán seguir un discurso moderado y alineado, evitando declaraciones polémicas. El nuevo folleto, elaborado por Stefan Brandner, líder parlamentario de AfD, pretende limpiar la empañada imagen del grupo. Prohíbe los conflictos de intereses, los sobornos y cualquier comportamiento que pueda alimentar la narrativa de que son extremistas. ¿El objetivo? Mantener el 21% de apoyo en las encuestas y, quién sabe, seducir a la Unión Demócrata Cristiana, CDU, para futuras alianzas. Pero en Alemania hay quienes exigen algo más drástico: una prohibición total del partido. Al fin y al cabo, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución ya los ha clasificado como una organización acreditada de extrema derecha. La pregunta que queda es: ¿puede un partido nacido del odio volverse respetable simplemente cambiando su tono de voz? ¿O es simplemente otra estratagema para ganar tiempo y poder? La clasificación como organización extremista quedó suspendida, por ahora, gracias a maniobras legales que pospusieron lo inevitable. Pero se acercan las elecciones de 2029 y la extrema derecha no quiere llegar con la misma cara sucia de siempre. Ahora visten trajes impecables, corbatas de seda y discursos corteses, como si el odio pudiera disfrazarse con un código de vestimenta. Ya no gritan mentirosos, desde las plataformas, prefieren sonreír a las cámaras mientras tejen sus redes en la oscuridad. Y la pregunta sigue siendo: si la influencia rusa está ahí, ¿simplemente se ha evaporado? ¿O simplemente aprendiste a esconderte mejor?
No olvides dejar tus opiniones en los comentarios. Al fin y al cabo, quien diga que en Rusia no hay oposición está completamente equivocado. La oposición existe y hace ruido donde más duele. Tomemos como ejemplo al Partido Comunista Ruso. Oficialmente, se le trata como un error histórico, una reliquia inconveniente. Pero recordemos el informe de Khrushchev de 1956, el que expuso el libertinaje del culto a Stalin e inició la desnacionalización. Los comunistas no se quedaron callados, acusaron a Khrushchev de falsificar los hechos, de distorsionar la verdad sobre el gran líder. Su informe es una difamación de las actividades del partido y del gobierno de Stalin, y gritaron. Y no se detuvieron ahí. Hoy exigen que Volgogrado pase a llamarse Stalingrado, que la región recupere su nombre de guerra, Stalingradskaya Oblast. ¿Pequeños detalles? No. Son símbolos de una batalla más amplia, la lucha por la memoria, por el control del pasado. Y mientras el occidente anglosajón y los miembros de la OTAN declaran una guerra total contra el mundo ruso, mientras el caos global se profundiza y las crisis se acumulan, surge la urgente necesidad de un programa de victoria. Incluso el cine se convirtió en un campo de batalla. El canal de Spad fue acusado de ser un agente extranjero a causa de la película La momia, que se atreve a retratar el mausoleo de Lenin. Gennady Andreyevich planteó la pregunta candente, ¿de dónde salió el dinero para realizar esta obra? Su propuesta es clara, que el Comité Central investigue. De comprobarse el financiamiento externo, el canal será declarado oficialmente enemigo del país. Después de todo, en tiempos de guerra cultural, incluso una película puede ser un arma. Mientras tanto, la naturaleza muestra su furia despiadada. En Italia, una tragedia, una tormenta repentina arrancó un árbol del suelo como si fuera un palillo y aplastó a una mujer hasta la muerte cerca de Milán. Ella regresaba de un paseo con dos amigas, ambas sobrevivieron milagrosamente, pero terminaron en el hospital. Lombardía se convirtió en un campo de batalla, decenas de árboles caídos, sótanos inundados, carteles de propaganda derribados por el viento. Se registraron más de 80 incidentes y eso es solo el comienzo. En el este, en la región del Véneto, lluvias torrenciales inundan los alrededores de Belluno y Vicenza. En Toscana, el escenario se repite, árboles cayendo, carreteras bloqueadas, destrucción en serie. Y mientras el norte de Europa se ahoga, el sur arde. En Roma, los termómetros marcaban 30 grados, como si la tormenta ni siquiera existiera. Dos extremos en un continente, inundaciones devastadoras aquí, calor sofocante allá. Las autoridades ya han confirmado al menos 8 muertes por las altas temperaturas. Europa está experimentando esquizofrenia climática y nadie parece saber cómo escapar de ella. Gracias por seguirnos hasta aquí. Tu confianza es lo que nos mueve. Deje sus comentarios, me gusta y comparta, su voz marca la diferencia. Hay mucho más por venir y queremos que seas parte de la conversación. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima, y que las noticias sean mejores de lo que la realidad nos permite esperar.